Saludos. Titulamos este vídeo Párate, comprende lo esencial. 2. Presentación 16, Tierra toroide número 16. Tenemos que recordar la circunstancia en la que estamos realizando este vídeo en situación que podemos denominar de confinamiento en abril del año 2020. Entonces, esta circunstancia nos obliga a modificar algo, pues la teoría que queremos ir exponiendo, de tal manera que nos estamos centrando sobre todo en lo esencial físico y espiritual, porque comprendemos y creemos que se están acelerando unos movimientos que la persona debe de alcanzar el discernimiento mayor de esta realidad. Por eso, en búsqueda de este discernimiento, pues compartimos algo que siempre ha estado presente en nuestra realidad, pero que de tal manera ha estado direccionado que no nos daba una comprensión simple y profunda, que son las líneas de fuerza magnéticas de esta realidad que nos crean a nosotros y que crean toda esta dimensión. Y entonces nosotros en vídeos anteriores hemos expuesto que el movimiento de estas líneas magnéticas en los imanes, como reflejan las brújulas, pues se producen de manera distinta a lo oficialmente establecido. Se producen desde un centro hacia un exterior polar, es decir, hacia dos polos. Y entonces nosotros queremos seguir explicando y compartiendo la formación de los imanes naturales y lo que representan. Entonces, ya hemos visto que estas bolas pues son imanes, son bolas imantadas por uno de sus polos, se atraen, podemos decir, y por otro, como vemos, pues se rechazan y nos cuesta unirlas. Entonces, este es el esquema más simple y más verdadero que nos da la máxima comprensión realmente. Entonces, esto significaría que este elemento bola imán, pues tiene una partición a partir de un centro en dos hemisferios. Esto sería equivalente a una línea que se le llama el muro de Bloch. El muro de Bloch en los imanes, que separan dos partes, que se denomina a veces una positiva y otra negativa. Nosotros preferimos denominarla una masculina y otra femenina. Entonces, esta separación por medios tecnológicos es fácilmente visualizable. La línea, que sería una línea ecuatorial, en correspondencia, por ejemplo, con lo establecido, aunque al revés de la teoría oficial de la Tierra, pues sería la línea del Ecuador. La línea del Ecuador te separa estas dos polaridades, masculino y femenino. Y aquí sí es tecnológicamente visible ese muro de Bloch, que sería una línea, podemos decirlo, separando en una línea en un principio, separando estos dos polos, el polo masculino y el polo masculino y el femenino, o el positivo o el negativo, como quieran llamarle. Entonces, actualmente, con la máxima tecnología, pues ya sabemos que si queremos separar estos dos polos, y por ejemplo en ese muro de Bloch, totalmente visible en un principio, en un elemento físico, hacemos la separación polar, de tal manera un polo norte en una mano y otro polo sur, o un polo positivo y un polo negativo, pues es imposible. Por toda la tecnología actual, esto es imposible. No se pueden aislar los polos de un imán. Es imposible, porque en el momento que tú estableces esa separación, pues en la porción que yo tenga, que por ejemplo que he querido separar el polo femenino, pues entonces ahí ya no está el femenino, ahí ya están otra vez los tres ejes, la línea central, muro de Bloch, y el polo positivo y el negativo. Y si a ese esferoide le vuelvo a hacer lo mismo, pues sucede eternamente, mientras que exista polaridad, pues dijésemos así, tres fuerzas en los imanes. No puedes separar
pues un polo del otro, no lo puedes aislar. La ciencia moderna, por mucha tecnología que tenga, no puede realizar eso. Entonces, para nosotros, en nuestro pensamiento arborescente, eso es equivalente al no poder, por ejemplo, pues pasar de un determinado nivel si, por ejemplo, en la corteza terrestre quieres ahondar, que solamente se han ahondado unos algo más de 12 kilómetros, llega un punto que no puedes, al igual que subir en vertical, pues tampoco puedes, porque esa misma fuerza que hace imposible a la tecnología actual aislar es en cualquier imán, aislar estos dos polos, pues no lo puede realizar, rápidamente se reconstruye. Esto parecería algo mágico y esto sería un modelo de reflexión que nos da el máximo conocimiento. Podríamos decir, parecería que existiría, dijésemos así, una deidad que en el momento que tú separas, ella está poniendo ahí su manita, su dedo, y dice, sí, me ha separado. Bueno, pues ahora cojo y toco otra vez en el centro de esta bolita y creo otra vez la polaridad. Parecería que es algo así. Parecería que es algo vivo y nosotros decimos, efectivamente es algo vivo. Son las fuerzas vivas de la creación a través de este eje central que nos construyen a nosotros y a toda la realidad totalmente. Y a eso no se puede superar con ninguna tecnología. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos hace saber a nosotros que no existe ningún tipo de Dios tecnológico superior al humano, simplemente copian esto y realizan la máxima tecnología que nos permite a nosotros, por ejemplo, estar viéndonos aquí y comunicándonos, pero es una copia de este modelo real, auténtico y natural de la fuente que no se puede, dijésemos así, suprimir. No puedes hacer eso físicamente. Ese es el límite que pone la divinidad a este universo cosmos, que por eso le decimos cerrado. Cerrado porque está establecido y no lo puedes modificar. Pero una fuerza oscura, pues a través de nosotros, que somos el equilibrio de esta realidad, pues nos hace bajar, podemos decir así, y entonces ella, pues mediante el engaño y su tecnología y su poder tecnológico físico, pues se aupa. Por eso nosotros estamos yendo a lo esencial, porque hemos dicho ya que en nuestra teoría tierra toroide o tierra cóncava convexa toroide, pues es algo más que una teoría de la forma de la Tierra y del cosmos, es de la totalidad. Y por eso nosotros, pues ahora tenemos que dedicar a lo esencial. Entonces, nosotros vamos a seguir explicando esta cuestión que nadie nos lo explica. ¿Cómo es posible que un imán, si lo partes en sus dos partes, pues vuelva a reconstruirse en cualquiera de las dos partes? Eso nadie nos lo explica. Nosotros vamos a dar una explicación. Y también queremos decir en un principio que este conocimiento que nosotros estamos compartiendo es conocido desde siempre, desde el inicio de esta dimensión, por lo que nosotros podemos definir como el poder serpentino draconiano al cual, a la zona de origen más antiguo, que es la zona Hongsan, actualmente se nos está llevando nuevamente, porque estamos al final de un ciclo, y al final de un ciclo ya hemos expuesto nosotros que se produce un movimiento imitando a la naturaleza verdadera del Sol de este a oeste, pues se vuelve al mismo punto, que sería esta zona de Hongsan, y sería el sistema económico-social, pero aumentado en restricciones del ser humano. Entonces nosotros vamos a poner unos cuantos elementos de esta cultura que nos demuestran que desde siempre se ha conocido este conocimiento, pero dijésemos así, se ha direccionado de tal manera para no favorecer la comprensión de lo esencial, para no favorecer la comprensión de esta fuente original que nos crea, que esta es el auténtico poder. Por eso, en vídeos anteriores, en algún vídeo anterior, nosotros hemos compartido que las líneas que nos dicen que van de norte a sur, pues está realmente establecido equivocadamente o erróneamente, de una manera consciente. Entonces, este va a ser nuestro vídeo, dar comprensión de por qué sucede este fenómeno de que los tres ejes se manifiesten en los imanes naturales y también en la copia artificial que hace la tecnología, en los imanes artificiales. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Entonces, este es el vídeo que vamos a ir compartiendo para dar esta
este conocimiento. Es muy importante adquirir el máximo conocimiento que podemos adquirir en esta dimensión, porque el principal fallo normal, natural, es que venimos en ignorancia y debemos de irnos de aquí con el máximo conocimiento, porque eso de una forma u otra siempre nos acompañará en cualquiera de los lugares o ubicaciones de la fuente en que nuestra alma en conexión con ella pues esté colocada en el presente o en el futuro. Entonces, nosotros decimos que esto se ha conocido desde siempre. Entonces, así tenemos aquí un modelo de origen sumerio. Podemos decir que es lo que hasta la oficialidad nos dicen que es el origen de la llamada cultura. Pues aquí este es el modelo sumerio cósmico, que es un tipo toroide que no está explicado como nosotros, pero que realmente nos está mostrando a nosotros pues que existe esta polaridad, como estamos viendo. Existen dos partes polares y después una serie de divisiones, pero ellos lo hacen ya desde un principio para el control. Por eso ponen el octaedro invertido. Pero lo que nos interesa nosotros manifestar aquí es que ellos sabían de esta polaridad desde un principio. Por eso desarrollaron esta máxima tecnología. Conocían el toroide que tenemos aquí, y estos son elementos tecnológicos, pero artefactos en jade durísimo realizados según este modelo. Entonces, en un plano, si hacemos un corte polar, pues esta sería la figura que se te formaría, semejante a la bobina de Marco Rodin o a la de otro investigador que hizo la tecnología de los ovnis o UFOs. Esto en corte, podemos decir, ecuatorial, pero en corte de polo a polo, polar, pues este es el esquema, que es el centro de este toroide. Está totalmente bien representado en jade durísimo, lo cual también muestra que ellos tenían tecnología y que conocían realmente esta realidad, porque estamos viendo que incluso las líneas de fuerza que hemos dicho que se van, pues están reflejadas en estos artefactos que nosotros estudiamos desde hace ya años. Y entonces en esta misma cultura, pues aquí tenemos es el mismo modelo, pero aquí sería reflejando el movimiento. Esto es un jade de 18,5 centímetros. El número de... ellos hacen exactamente el número de rayos coherentes. Eso sería en movimiento. Y estos son los estratos. Este otro mismo, de esa misma cultura, de 22 centímetros, pues aquí si cuentan son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los 6 estratos de los 6 días de la creación o de la flor de la vida. Pero nos interesa fijarnos en estos estratos, porque nosotros vamos a dar un modelo, puede hacerse de otra forma, pero nosotros hemos puesto un corte ecuatorial para ver los estratos de nuestra misma dimensión y para hacer explicable esto que estamos diciendo de los imanes, cómo en ellos se manifiestan las tres fuerzas del modo más perceptible. Y seguimos viendo, pues este sería la parte no en corte ecuatorial, sino la parte del centro, sería de polo a polo, pues distintos tamaños de esta misma cultura Honsa. Este sería de 27 centímetros, reflejando exactamente eso. Y aquí está el corte que separa los dos, la polaridad de los dos polos. Y aquí esto sería mucho más pequeño, una cuenta de 6 centímetros, pero todas están huecas por dentro, siguiendo, porque el hueco es la mayor potencia de la fuente. Y para que vean la tecnología, pues este mismo esquema que ellos le llaman tendría 1 metro, tendría 100 centímetros. Y esa perforación, ¿cómo se puede hacer esta perforación en el durísimo jade perfecta de 1 metro? Tenían la máxima tecnología ya en la civilización más antigua, que nosotros consideramos que hasta por la arqueología oficial está considerada de 4700 años antes de Cristo. Sería neolítica, pero imagínense, esto rompe todo lo establecido. Por eso no le dan validez a estos artefactos, la arqueología oficial, podemos decir. Entonces nosotros nos remitimos y vamos al punto que queremos destacar. Queremos hacer visible este punto que hemos expresado en el vídeo anterior. ¿Por qué existen los imanes? ¿Y qué representan? Y ya dijimos en el vídeo anterior que los imanes representan el límite físico de nuestra realidad. Los tres ejes en su más simple expresión, como en el imán artificial, un centro y dos ejes. Y en la magnetita, que este sería lo más verdadero, mientras que esto es una imitación, en la magnetita aquí están esos tres ejes. Y decimos, lo espiritual imperceptible sutil se apoya en lo más material denso
perceptible, que sería la corteza, por eso sería el mundo mineral. Y entonces al apoyarse ahí, pues es por lo que permiten, pues por lo que se permite ver en un elemento, pues esas tres fuerzas y ese efecto de que no puedas tú separar las tres fuerzas, porque ahí es donde está empujando, sosteniendo la parte, desde la parte exterior, corteza, a todo el interior. Y para nosotros entender algo mejor esto que estamos diciendo, pues vamos a hacer un recordatorio del esquema para poner el contexto de este esferoide corteza mineral, porque en este esferoide corteza mineral es donde se produce ese efecto de los imanes, de percibir las tres fuerzas. Entonces tenemos que recordar el esquema de la creación que nosotros compartimos. Entonces nosotros decimos que la fuente crea desde un centro, pues crea mediante lo que podemos decir el electromagnetismo o también éter pulse, como cada cual quiera. Pues ¿qué es lo que crea? Pues crea pares de esferoides que son emitidos y conectados desde un centro, o el centro, decimos un, porque un cuando sea un elemento particular como un trozo de magnetita, entonces ahí en pequeño ese un es el que los crea. Y también el centro, porque en realidad está creado desde el centro total y es semejante a él. Entonces esto sería semejante a las muñecas matrioshka rusas, que van unas dentro de otras, como estamos viendo. Empiezas a abrir una muñeca y te encuentras otra y otra, pero con la particularidad de que siempre las muñecas son pares, nunca puedes encontrar ninguna impar, al igual que toda esta creación. Por eso tenemos aquí en rojo el esferoide cielo y en azul el esferoide suelo, y nosotros estamos entre ambos. Y a la línea del horizonte sería la línea de separación. Y aquí está esta corteza en color marrón, que es de donde viene toda la obnubilación y el control de esta dimensión. Entonces, estos diversos esferoides, porque entendiendo esto es para poder entender después el esferoide donde se produce este efecto del magnetismo y no poder separar los polos de un imán. Los diversos esferoides pueden ser percibidos o representados como estratos, ateniéndonos a sus partes visibles más densas. Y decimos, pero sustentadas por sus correspondientes estratos etéricos energéticos más sutiles, y eso no se ven. Entonces, aquí por ejemplo tenemos uno de los modelos del cosmos cóncavo convexo, y esto sería pues un fractal de él. Por ejemplo, una cebolla, se están formando estratos, que es lo que nos interesa destacar, que se van formando estratos de forma par. Y entonces entre estos estratos pues tendremos nosotros en nuestra dimensión, para llegar al estrato mineral, tendremos un estrato animal más próximo al centro de la fuente, un estrato vegetal más separado, y finalmente el estrato mineral. Y en el estrato mineral, que es el más exterior, es donde se produce ese efecto de los imanes. Y entonces nosotros hemos confeccionado, se puede hacer de otras muchas maneras, cada persona pues podría hablar y exponer de otra manera lo que estamos diciendo, si coge lo esencial. Entonces nosotros decimos que en nuestra dimensión el estrato mineral es el estrato corteza, el más alejado del centro emisor fuente-origen. Este sería el centro emisor fuente-origen. Este sería en rojo el estrato humano, en azul el estrato animal, o de la vida animal, en verde el estrato de la vida vegetal, y después finalmente en marrón por la parte más exterior, como están viendo, pues sería el estrato mineral. Ahí es donde se produce en el mineral y en la magnetita natural pues este efecto. Y entonces nosotros decimos que en cada estrato pues se manifiestan los tres ejes, evidentemente, pero solo en el estrato más exterior corteza mineral, que es este de aquí, solo en él es donde nosotros podemos apreciar e intuir la acción simplificada de los tres ejes en un elemento físico, porque aquí, como acabamos de ver, en un elemento físico, en la magnetita es donde se ven esos tres ejes, que tú no los puedes separar, por mucho que tú cortes el imán por su muro de Bloch. Entonces solamente aquí, en este estrato, es donde tú puedes ver ese fenómeno. ¿Y por qué sería así? Porque en los otros estratos, aunque están los tres ejes, aquí estamos viendo que se proyectan en todos, porque las líneas amarillas que conectan con este estrato esferoide exterior amarillo, que es la fuente, pues están mucho menos patentes y con mucho menos
poder. ¿Por qué? Porque eso nos da al ser humano, sobre todo que estamos aquí, nos da la mayor libertad. Nosotros podemos movernos libremente en todas direcciones. Evidentemente, imaginémonos que nosotros tengamos en los pies la parte magnética pesadísima y en la cabeza, por ejemplo, la otra parte más ligera. Estaríamos coartados en nuestra libertad. Entonces, por eso, porque es mucho más sutil, no se percibe. Entonces, en el mismo ser humano es muy difícil percibir esto que fácilmente lo percibimos, incluso físicamente lo vemos, la fuerza. En el ser humano es muchísimo más difícil percibirlo, porque es mucho más sutil, porque tenemos mayor libertad. Pero existe evidentemente pues esa tripartición de los tres ejes. Y entonces, eso que decimos, pues es lo que evita percibir los tres ejes en estos otros estratos. En el humano, en el animal, en el vegetal es más difícil. En cambio, en este, que es el extremo, que es el de los imanes, pues en ese sí, porque ahí en ese está mucho más patente. Y lo más importante y lo más revelador es que en los imanes naturales, magnetitas como este que tenemos aquí, pues nosotros, repetimos, podemos discernir el esferoide etérico energético común, que es este. Fíjense, esto ya es un esferoide etérico común, y esto es muy importante porque es común a toda la parte y está mucho más potenciado aquí que en los demás, porque tiene que estar mucho más potenciado porque está separando al mismo tiempo a los elementos más densos y necesitan este poder que los separe. Y este es un poder unitario, esto es muy importante de todo. Entonces, este poder, todo este esferoide exterior, pues es el que conecta todos los elementos corteza minerales, los conecta todos, pero ¿a través de qué? A través de los imanes naturales. Por eso nosotros hemos colocado aquí algunos, no sabemos si se percibirán muy bien, algunos puntos que están en marrón, pero en su centro, pues están amarillos, porque nos están diciendo que estos son la magnetita, que en su centro tiene el poder que se percibe físicamente porque no puede separar los dos polos, mientras que las otras partes pues no están así. Pero una parte de mineral, que sería la magnetita, sí tiene esa capacidad. Entonces nosotros decimos que en la pared exterior, que esta sería la pared exterior de esta dimensión, el tercer eje, que es este central, es predominante. También le podemos decir empujante o sustentante. Es decir, por eso está aquí realmente presionando a toda la otra parte y está mucho más patente, mientras que aquí en los otros pues está mucho más sutil, mucho más disimulado. Y al estar más patente es lo que nos hace percibirlo, y lo que nos hace percibirlo físicamente, como estamos diciendo aquí en estos elementos, que serían la magnetita, serían los imanes naturales. Ahí nos lo hacen. Y entonces, ¿qué sucedería cuando tú cortas entonces una parte de cualquiera de estos imanes magnetita por su ecuador o por su centro, por su muro de Bloch? Que rápidamente, como es mucho más potente, como estamos viendo, y es común a todo, pues rápidamente lo reconstruye otra vez en cualquiera de las dos mitades este esquema, porque la fuente ha decidido que sea así, que de aquí sea el punto ya más bajo y que esté, dijésemos así, limitado y sustentado, y él mucho más patente. Por eso en el momento que tú cortas, en un imán, en cualquiera de los hemisferios que tú te encuentres, cualquier trozo de magnetita, tenemos que saber que todos en realidad forman una unidad, porque todos están conectados por su parte etérica energética, totalmente patente en ellos, de tal manera que por mucho que tú cortes alguno, tú no le puedes enmendar la plana a Dios o a la fuente. Ella misma rápidamente te lo reconstruye, y entonces en el centro vuelve a construir el muro de Bloch y vuelve a construir otro imán. Por eso los polos no se pueden aislar. Y eso a nosotros nos da una gran tranquilidad, dijésemos así, de comprensión, que la tecnología, por mucha tecnología que nos lleven al mundo tecnológico artificial, pues este mundo natural de la fuente, pues es insuperable. Lo único que consiguen, evidentemente, pues es, dijésemos así, el debilitamiento del ser humano y el poder succionarle esta energía que es la que nosotros aquí gozamos. Por eso, de aquí la importancia de mantenernos en este equilibrio y que no nos desequilibren.
Entonces, nosotros no sabemos si esto lo estaremos haciendo comprensivo. Nosotros recomendamos que estos vídeos que no encontramos en ningún otro canal, las personas pues los bajen y vuelvan a verlos quizás en un futuro, si aún no lo comprenden como nosotros lo comprendemos. Entonces nosotros decimos por eso que el esferoide etérico energético común, que sería todo este amarillo, pues explica lo que hemos dicho, la imposibilidad de aislar los polos de un imán. Ninguna tecnología puede aislarlos, puede destruirlos, pero no aislarlos. Por eso decimos que la tecnología no puede suplantar a la fuente origen, pero lamentablemente en la mente de muchas personas, pues la tecnología pues está suplantando realmente a la fuente. Están viviendo mundos virtuales que es alejados. Incluso nosotros, lamentablemente, pues eso mismo también lo vemos en algunos investigadores muy inteligentes, podemos decir. Por tanto, nosotros terminamos aquí yendo a lo fundamental para el ser humano, que las líneas de fuerza magnéticas del esferoide que forma el límite físico-mineral de nuestra dimensión, que es ese que hemos visto que separa y crea los imanes, pues esas líneas son las mismas que nos crean y nos mantienen. Por tanto, al igual que ninguna tecnología puede suplantar y separar los polos de un imán natural, pues también si nosotros estamos en nuestro verdadero equilibrio, pues no podrán desequilibrarnos, incluso podrá destruirse nuestro cuerpo físico, pero eso realmente sería reconstruido evidentemente en cualquier plano que ahora mismo nosotros no podemos conocer. Será dijésemos así, reconstruido, porque estaremos siendo fieles a esta misma fuente origen. Nosotros terminamos en este punto simplemente pues planteando una pregunta para un siguiente vídeo. Un pensamiento arborescente puede plantearse, que sería la pregunta: bueno, ¿y qué pasa entonces con los otros elementos minerales que son diferentes a los imanes y a la magnetita? ¿Qué pasaría con ellos en ese mundo mineral? ¿Dónde están sus polos? Y su esferoide etérico energético común. Esto puede ser una pregunta que un pensamiento global, podemos decir, se le plantee. A eso nosotros le daremos explicación para el discernimiento de cada cual, pues en un vídeo siguiente. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.